La presidenta Claudia Sheinbaum presentará el decreto de recuperación patrimonial. Con ese documento, el gobierno mexicano alista el operativo financiero más agresivo de las últimas 3 décadas. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene lista la orden para inmovilizar más de 300 cuentas bancarias ligadas a evasión fiscal, factureras y desvío de recursos públicos. El destino de ese dinero ya no será Suiza, ni Panamá, ni las Islas Caimán. El destino será el pueblo de México. ¿Cuánto dinero es? ¿De dónde salió? ¿Y cómo se va a usar? Aquí te explico cada paso del decreto con cifras oficiales, con la ruta que seguía ese dinero antes de que el gobierno le cierre la puerta y con el plan de asignación que ya está publicado. Si te interesa que el dinero público se quede en México, suscríbete al canal ahora mismo y comparte este video. El decreto de recuperación patrimonial tiene un objetivo escrito en el artículo 1: detener la salida ilícita de capitales y reorientar los recursos recuperados hacia infraestructura social, salud, agua y educación. No es una propuesta en el aire. El documento ya está listo para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 4 le da facultades extraordinarias a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y a la Fiscalía General de la República para rastrear, inmovilizar y recuperar activos que cumplan 3 criterios. Primero, depósitos en el extranjero mayores a $5 millones sin declaración de origen lícito. Segundo, empresas fantasma que facturaron al gobierno entre 2012 y 2024 y no comprobaron operaciones reales. Tercero, fideicomisos privados constituidos con recursos públicos que fueron desviados a cuentas personales. En la primera fase del operativo, prevista para activarse esta misma semana, la UIF tiene detectadas 847 transferencias programadas hacia Suiza por un total de $3.912 millones. Esas transferencias provienen de 214 contribuyentes distintos. El 60% son personas morales contratistas del gobierno. El 40% son personas físicas, entre ellas exfuncionarios, prestanombres y operadores financieros. Todas las transferencias serán bloqueadas antes de salir del sistema bancario mexicano. El artículo 6 del decreto crea el Fondo de Reparación Social. Todo el dinero recuperado por esta vía entrará directo a ese fondo. No pasará por la tesorería. No se mezclará con el presupuesto ordinario. Tendrá un comité ciudadano de vigilancia y reglas de uso publicadas desde el primer día. ¿De cuánto dinero hablamos en total? El anexo del decreto proyecta 3 etapas. Etapa 1, de abril a junio de 2026. Recuperación de $200 millones ya ubicados en cuentas nacionales y en tránsito a Suiza. Etapa 2, de julio a diciembre de 2026. Repatriación de $800 millones depositados en Suiza, Luxemburgo y Barbados entre 2015 y 2023. Etapa 3, 2027. Cobro de créditos fiscales por $900 millones a empresas que simularon operaciones. Suma total proyectada, $900 millones. Al tipo de cambio actual son más de 150,000 millones de pesos. El artículo 9 explica cómo se va a gastar. Primero, 40% va a infraestructura de agua. Eso incluye la reparación de los sistemas Cutzamala y Lerma, 300 plantas potabilizadoras en comunidades rurales y la modernización de redes en 50 ciudades. Segundo, 25% va a clínicas y hospitales del IMSS Bienestar. El decreto etiqueta recursos para terminar 18 hospitales abandonados y equipar 400 centros de salud de primer nivel. Tercero, 20% va a becas y escuelas. Se amplía el programa de becas de educación media superior a 1.2 millones de estudiantes nuevos y se construyen 500 planteles de preparatoria en zonas de alta marginación. Cuarto, 15% va a seguridad y justicia. Se financia la creación de 32 laboratorios de genética forense, 1 por estado, y la compra de tecnología para rastreo financiero. ¿Por qué Suiza? La exposición de motivos del decreto lo dice sin rodeos. Entre 2000 y 2024, los reportes del Banco de Pagos Internacionales muestran que los depósitos de mexicanos en la banca suiza crecieron de 9,000 a 27,000 millones de dólares. Una parte es dinero legal de empresarios. Otra parte, según el SAT, son recursos de evasión fiscal, moches de obra pública y desvíos de fideicomisos. El decreto no persigue la riqueza lícita. Persigue el dinero sin origen comprobado que salió del erario. El operativo tiene un componente internacional. La Secretaría de Hacienda activará el convenio multilateral de asistencia fiscal con Suiza, firmado en 2017, pero nunca usado a esta escala. Ese convenio obliga a los bancos suizos a entregar información de cuentas cuando México presenta evidencia de delito fiscal. La UIF ya integró 214 expedientes listos para enviarse en cuanto se publique el decreto. La reacción del sector empresarial ya se anticipa. El Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que respalda el combate a la ilegalidad siempre que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
La Coparmex pide que el Fondo de Reparación Social tenga reglas claras y auditoría en tiempo real. La Asociación de Bancos de México informó que el sistema bancario está preparado para aplicar los bloqueos y que los clientes afectados tendrán derecho de audiencia. La oposición en el Congreso alista solicitudes de comparecencia. La Secretaría de Gobernación adelantó que cada peso recuperado tendrá nombre, apellido y destino público. El gobierno lanzará el portal Fondo Social, gov.mx, en cuanto se firme el decreto. Ahí se publicará cada cuenta congelada, el monto, el presunto delito y el proyecto al que se asignará el recurso una vez que un juez lo declare procedente. ¿Qué cambia para el ciudadano común? Tres cosas directas. 1. El presupuesto para agua y salud crece sin subir impuestos y sin deuda nueva. El decreto prohíbe que el dinero del Fondo de Reparación Social se use para gasto corriente o para pago de deuda. 2. Se cierra una puerta de fuga. Con el nuevo sistema de alertas tempranas, cualquier transferencia mayor a $1 millón al extranjero generará una revisión automática del SAT en menos de 24 horas. 3. Se manda un mensaje. El decreto establece que los delitos fiscales mayores a 10 millones de pesos no tendrán beneficios de sustitución de pena ni acuerdos reparatorios sin devolución total. La parte más debatida está en el artículo 12. Ordena publicar cada mes el nombre de las personas físicas y morales con cuentas congeladas siempre que un juez haya validado la medida cautelar. El argumento del gobierno es transparencia. Los abogados de posibles afectados ya preparan amparos por daño moral y violación a la presunción de inocencia. La Suprema Corte tendrá que resolver si la publicación es constitucional. Mientras tanto, el plan de dispersión ya está definido. En cuanto caiga el primer bloque de recursos, el Fondo de Reparación Social transferirá 12,000 millones de pesos a Conagua para iniciar 17 obras de agua en el Valle de México, La Laguna y Monterrey. Después, transferirá 400 millones de pesos al IMSS Bienestar para comprar 200 ambulancias y 400 equipos de rayos X. Luego transferirá 800 millones de pesos a la SEP para el programa de becas. El gobierno calcula que si se recupera el 100% de los 8,900 millones de dólares proyectados, el impacto en 2026 y 2027 será equivalente a construir 1,000 kilómetros de acueductos, equipar 2,000 clínicas y dar beca a 3 millones de jóvenes. Todo sin contratar deuda y sin aumentar impuestos. Estados Unidos y la Unión Europea ya fueron notificados del operativo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que México está ejerciendo su soberanía fiscal y ofreció apoyo técnico para rastreo de activos. La Unión Europea activará su oficina de cooperación contra el lavado de dinero para compartir información con la UIF. Suiza, por su parte, reiteró que cooperará en todos los casos donde haya evidencia judicial. ¿Esto acaba con la fuga de capitales? No, pero le pone un alto a la fuga ilegal y le quita el incentivo. El decreto incluye una reforma al Código Fiscal para que la evasión mayor a 15 millones de pesos sea delito grave con prisión preventiva. También crea un programa de repatriación voluntaria. Si alguien regresa su dinero antes de ser detectado, paga el impuesto omitido más un 20% de multa y evita la cárcel. Si lo detecta la UIF primero, enfrenta proceso penal. La presidenta Sheinbaum adelantó en su conferencia: cada peso que se fue a Suiza sin pagar impuestos es una escuela que no se construyó, una clínica sin medicinas, una calle sin agua. Ese dinero es del pueblo y al pueblo va a regresar. Esa frase resume la lógica del decreto. Los números de la primera semana del operativo ya están proyectados. Cuentas a congelar, 1,342. Monto a asegurar, 71,340 millones de pesos. Monto en proceso de repatriación desde Suiza, 19,800 millones de pesos. Monto a asignar de inmediato a obra pública, 23,200 millones de pesos. Todo será verificable con folio y expediente en el portal oficial. El decreto tendrá críticos. Algunos abogados dirán que las facultades extraordinarias son excesivas. Algunos empresarios temerán que se use con fines políticos. El gobierno responde que habrá control judicial en cada paso y que el Comité Ciudadano del Fondo tendrá mayoría de integrantes de universidades y organizaciones civiles. Lo que es un hecho es que por primera vez en décadas, el Estado mexicano prepara el cierre de la llave de salida en tiempo real. Ya no será investigar después de que el dinero se fue, será detenerlo antes de que cruce la frontera y regresarlo a proyectos etiquetados. ¿Qué sigue? Una vez publicado el decreto, la UIF presentará el informe de la etapa 1. Después se abrirá la ventanilla de repatriación voluntaria. Luego iniciará la etapa 2 con solicitudes formales a Suiza y Luxemburgo. El gobierno promete que cada peso que entre al Fondo de Reparación Social se verá en obra terminada en menos de 12 meses. México tenía fama de ser un país donde el dinero público se iba y no volvía. El decreto de recuperación patrimonial intenta cambiar esa historia.
Si funciona, 150.000 millones de pesos que iban a dormir en cuentas de Suiza van a convertirse en agua, salud y escuelas. Si enfrenta litigios, el dinero quedará congelado hasta que haya sentencia. Por ahora, la orden está lista, las cuentas están identificadas y las primeras obras ya tienen presupuesto asignado. La fuga está por frenarse. El siguiente paso es que el dinero le llegue al pueblo. ¿Qué te parece esta medida? ¿Crees que el dinero recuperado sí se va a ver en tu comunidad? Déjalo en los comentarios. Si quieres que sigamos el rastro de cada peso del Fondo de Reparación Social, suscríbete y activa la campana. Aquí vamos a revisar los contratos, las obras y los resultados sin adornos. Nos vemos en el próximo video.